Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada. Miren qué bonita textura y qué bonito dibujo. A mí me encantaría tejer una chambrita o un suéter con ella y además es reversible. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 4. Entonces voy a montar 16 puntos porque es una puntada que se va repitiendo todo el tiempo. Es la misma puntada de ida y de vuelta. Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer nuestra cadena de inicio. Voy a montar las 16 cadenas. 1, 2, 3, 16. Ahora, quien quiera tejer por aquí enfrente, déjalo por aquí. O quien lo quiera tejer por aquí atrás, queda más bonito nuestro inicio. Al hacer esto, vamos a quedar con 15 puntos, o sea, un punto menos que está calculado dentro de lo que necesitamos. Y no importa si la tejen por enfrente. Siempre tenemos que empezar las cadenas flojitas. Y siempre lo estoy diciendo y yo la apreté. Pero bueno, ya. Para quienes no conocen este tipo de inicio de puntada, esta es la finalidad de hacerla, de tomar las bolitas por atrás. Vean qué bonito queda el inicio. Ok, entonces vamos a empezar nuestra puntada. Una cadena al aire, volteamos y en el primer punto tejemos un punto bajo. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo. 1, 2. Nos vamos a saltar uno y en el siguiente vamos a tejer 2 puntos bajos. Nos vamos a saltar otro y en el siguiente 2 puntos altos. O sea, cada uno sí y uno no, nos tocan 2 puntos bajos, luego 2 puntos altos. En el inicio, siempre saltándonos una cadena. Entonces aquí nos tocan 2 puntos bajos. 1, 2. Nos saltamos otra y 2 puntos altos en el mismo. Nos saltamos otra, 2 puntos bajos en el mismo lugar.
En esta puntada siempre el último punto lo vamos a tejer con 2 puntos altos y el primero va a ser con un punto bajo. Ahorita van a ver por qué. Cargamos hilo, volteamos, separamos los 2 puntos altos y aquí vamos a tejer el punto bajo. Aquí tenemos los 2 puntos bajos de la vuelta anterior. En el de la derecha vamos a tejer los 2 puntos altos, siempre, en la ida y en la vuelta. En donde están los 2 puntos altos, en el hueco, vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí tenemos los 2 puntos bajos de la vuelta anterior. En el de la derecha, tejemos los 2 puntos altos. En el hueco de los 2 puntos altos de la vuelta anterior, 2 puntos bajos. En el de la derecha, en el punto bajo, 2 puntos altos. 1 y 2. En el hueco, los 2 puntos altos del anterior, 2 puntos bajos. Y como les dije, 2 puntos altos al final. 1, 2. Así es como vamos. Vean qué bonito. Aquí ya se empiezan a formar los dibujos. Una cadena al aire, volteamos y en el hueco nuestro punto bajo. Luego en los 2 puntos bajos de la vuelta anterior, en el de la derecha, 2 puntos altos. Aquí es donde ya todo el tiempo las vueltas se repiten. Aquí están los 2 puntos altos de la vuelta anterior y 1 y 2 puntos bajos. Luego en los 2 puntos bajos de la vuelta anterior, 2 puntos altos en el de la derecha. Aquí está el hueco. 1, 2. Luego en el de la derecha, 2 puntos altos. Aquí está el hueco. 2 puntos bajos ahí adentro. Y en en el punto final, 2 puntos altos. Una cadena al aire, volteamos y en el hueco, un punto alto. Aquí están los 2 puntos bajos de la vuelta anterior. En el de la derecha, 2 puntos altos. Y así va a ser toda nuestra puntada. Muy sencilla para lo linda que queda. Hueco. Aquí van nuestros 2 puntos bajos. En el de la derecha, 2 puntos altos. En el hueco, los 2 puntos bajos. Y al final, 2 puntos altos. Una cadena al aire, volteamos. Aquí está el hueco para el punto bajo. Aquí está el de la derecha. Nuestros 2 puntos altos ahí. Aquí está el hueco de los 2 puntos altos de la vuelta anterior. Ahí tejemos nuestros 2 puntos bajos. Otra vez en el de la derecha los 2 puntos altos.
hueco los 2 puntos bajos, en el de la derecha los 2 puntos altos, en el hueco los 2 puntos bajos y al final nuestros 2 puntos altos. Una cadena al aire, volteamos y en el hueco el punto bajo, en el de la derecha los 2 puntos altos, en el hueco los 2 puntos bajos, en el de la derecha otra vez los 2 puntos altos, en el hueco los 2 puntos bajos, los 2 puntos altos, en el hueco los 2 puntos bajos y al final los 2 puntos altos. Aquí la tenemos, miren, vean qué bonita. Y aquí tiene la textura y queda exactamente igual por ambos lados. Vamos a verla en grande. Vean qué bonita se ve. Y tiene textura y dibujo además. Pues ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.